Bueno, pues después del coronavirus, COVID-19, etcétera, pasamos ahora a una especie de alerta tenue, afortunadamente, en relación a la viruela del mono y la hepatitis infantil aguda o hepatitis tipo A. En relación a la viruela del mono, por ejemplo, en España, el Ministerio de Salud reporta 22 casos, confirmados 120. Pueden seguir creciendo en los próximos días, pero afortunadamente la mayoría de los científicos dicen que en unas semanas debe comenzar a bajar hasta que el brote de viruela del mono desaparezca. No descartan otros escenarios porque no hay demasiada información, pero dicen, bueno, vamos a evaluar si es necesaria la vacunación, que la enfermedad no llegue a ser endémica, pero se concentra mucho en algunos países africanos, pero ya se exporta a otras naciones, y no cierran por completo la puerta a que se pueda producir una pandemia, pero todavía lo ven muy improbable y en cualquier caso tendría características muy distintas a la de COVID y obviamente no tan graves. Así es que pues volvemos a la poca información cuando comienza este brote de nuevas enfermedades, y como siempre yo agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo, exar para la pandemia de H1N1 en México, su disposición para con este espacio. Doctor, de la viruela del mono pasamos a la hepatitis, dicen hepatitis ahora. Resulta, pues, a ver, hepatitis infantil aguda o hepatitis tipo A, ¿cuál es la diferencia? Que se puede encontrar en algunas fresas, al menos son casos ya comprobados en dos, ¿dónde? En Canadá, bueno, no, sí, en Canadá, no tengo aquí qué provincias, en Canadá, pero en los estados de California y Minnesota, en los Estados Unidos. Adelante, doctor. Hola, Oscar Mari, buenos días. Sí, la hepatitis no es una enfermedad nueva. Siempre hemos tenido las hepatitis por virus del tipo A. De hecho, se dividen en letras, la A, la B, la C, la D, la E. Y cuando tú ves a una persona con hepatitis, o un niño con hepatitis que tiene fiebre, generalmente se ponen amarillos o histéricos, y el laboratorio te dice que las enzimas del hígado están muy altas, pues el diagnóstico es muy sencillo. Entonces ya nada más buscas a qué virus pertenece la hepatitis, y si no encuentras ninguno, eso ha existido desde siempre, nada más que ahora se le da más atención por este brote. Si no encuentras ninguno, pues empieza a buscar si hay algún otro virus que ande por ahí escondido que pueda dar hepatitis, como por ejemplo el virus de la mononucleosis. Y si de plano no se encuentra ninguno, como está ocurriendo, pues es por eso que se ha descrito como una nueva enfermedad, y hay hipótesis de que pueda estar ocurriendo, aunque todavía no se sabe bien a bien qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, la fresa puede ser portadora de esta hepatitis, doctor. Cualquier alimento que se coma crudo, Oscar Mario, que pueda haber sido regado con aguas que estuvieran contaminadas con excremento, puede causar la enfermedad. Típicamente, por ejemplo, las fresas, que son muy difíciles de lavar, si están regadas con agua contaminada, pues ahí no hay defensa, porque es muy difícil de lavar una fresa, como una lechuga también. Entonces, hay que comprar esas cosas. Cuando las compra uno, hay que ver que tengan, digamos, un proveedor confiable, que lo compre uno en una cadena confiable, porque si no, la probabilidad de contaminación es más alta. Y no solo la hepatitis de tipo A, pueden venir parásitos como Giardia o otro parásito que es común en estas épocas, que es la ciclospora. Muchas enfermedades que pueden ocurrir por la contaminación fecal de los alimentos, de las hepatitis, sobre todo la de tipo A y la de tipo E. Pero son innumerables en el mundo las enfermedades por contaminación fecal de los alimentos. Sí, puede ser que también lechuga o bueno, pues... cualquier alimento que se coma crudo y que veas que es difícil de lavar. Por ejemplo, el jitomate lo lavas con relativa facilidad, pues la piel es tersa. Pero, por ejemplo, una lechuga, ¿cómo la lavas? Si está contaminada, la verdad es que no hay defensa, aunque la laves. Y aunque le pongan las gotitas de no sé qué.
Sí, aunque le pongas gotitas, suele tener patógenos muy resistentes, como algunos virus, algunos parásitos que vienen encapsulados o inclusive bacterias que puedan haberse metido entre por ejemplo, las fresas, cuando tú le quitas las patitas, pues en el agujerito se pueden meter cualquier patógeno. ¿Cómo lavas eso y cómo le metes gotitas de nada? Si está contaminada no hay defensa. Bueno, pero entonces tampoco es la voz de alerta, no comas fresas, ni lechugas, ni otro tipo de vegetales, doctor. No, es lo mismo de toda la vida, Oscar Mario. Hay que más frutas o vegetales, sí, dígame. Sí, frutas o vegetales que se coman crudos, ahí lo que hay que procurar siempre es comprarlos de proveedores que te puedan brindar mayor confianza, o sea, que en los campos tengan supervisiones, que los trabajadores tengan baños donde defecar, donde orinar, porque si los campos no tienen eso, no tienen supervisión, pues imagínate que es donde puede venir la contaminación. Bueno, entonces no hay que asustarse tanto ni con la viruela del mono, ni con la hepatitis de cualquier tipo, ¿no? A, B, C o D, como usted decía, porque en relación, por ejemplo, a esta viruela del mono, esta mañana llegaba alguna información, por ejemplo, de España, en donde se han registrado ya 120 casos, pero ya tienen esto que se llama primer borrador de la secuencia completa del virus del mono, que, repito, circula por España, y lo ven un brote pues ligero, casi imposible de convertirse en una pandemia y que comience a desaparecer en las próximas semanas. O sea, en cualquier caso, ni la viruela del mono ni la hepatitis A, B, C o D pueden provocar pues una catástrofe mundial como el coronavirus, ¿no? Mira, todo es posible, Oscar Mario, inclusive estas cosas. Lo que pasa es que, mira, los que nacimos antes de 1970, todos estamos protegidos contra la viruela. La viruela convencional. Oye, ¿por qué es eso? A ver, dígalo, ¿por qué es eso? ¿Por las vacunas? Porque estábamos vacunados de viruela. Entonces tenemos, y estaba pasando también en el África, en la medida en que envejece la población, los jóvenes que no fueron vacunados de viruela, porque se dejó de vacunar de viruela en los 70, entonces ya son susceptibles, y una enfermedad que había estado, digamos, guardada en el África, ahora encuentra más gente susceptible. Eso es lo que está pasando también. Entonces, eso puede llegar a ocurrir y se puede llegar a diseminar, inclusive si por algún motivo apareciera por ahí el virus de la viruela original, de la viruela ancestral, pues podría causar una pandemia. Pero en este momento eso es muy poco probable. Aquí hablamos de probabilidades. Y en efecto, como bien dices, no hay que causar pánico, ni mucho menos. Es una enfermedad que no se transmite con facilidad, aunque no estés vacunado. Se necesita casi que un contacto de piel a piel o un contacto prolongado, como por ejemplo con ropas de un paciente, de un enfermo. Y entonces podrían ocurrir casos. Por fortuna, también mencionas que este virus ya está secuenciado, pertenece al virus del occidente del África, que es menos dañino que el del centro de la República del Congo, la República Central Africana. La del occidente es menos dañina, causa menos muertes, generalmente menos lesiones, solamente algunas decenas de lesiones. La viruela convencional, la ancestral, la que mató millones y millones de personas, causaba cientos, a veces miles de lesiones. Y esta no, esta generalmente da menos lesiones, a veces están limitadas a algunas áreas del cuerpo, y por eso no hay que caer en pánico. Como dices, es poco probable que se desarrolle una pandemia, tanto de esto como de la hepatitis infantil que mencionas. Oiga, le están preguntando, se dice que en México ya hay un caso importado de Estados Unidos, creo que de Nueva York, un hombre con viruela del mono que ha sido aislado. ¿Tiene usted conocimiento de ello, doctor? Y también hablan de que hay más de 50 casos de hepatitis infantil aguda. Doctor, a ver. Sí, mira, el caso de la viruela de mono que vino importada. A ver, perdóneme, deme 3 minutos porque no lo quiero interrumpir su respuesta. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla y siempre muy agradecido
con el doctor Alejandro Macías. Doctor, pues a ver, a manera de resumen, y gracias siempre por su tiempo, la psicosis causada por COVID pues provoca, se encienda la alarma ahora con la viruela del mono y la hepatitis tipo A o la hepatitis infantil aguda. Usted decía, hay muchos tipos de hepatitis que se distinguen por letras del alfabeto, ¿no? Como el coronavirus o la cepa del coronavirus, distintas cepas que se distinguen con letras del alfabeto griego, etcétera. Pero bueno, dice usted que tanto en el caso de la viruela del mono como de la hepatitis infantil, pues es muy improbable o casi, yo no quisiera utilizar la palabra imposible, improbable más bien, que se puedan convertir en una epidemia o después en una pandemia, doctor. Sí, mira, Oscar Mario, siempre ha habido lo que se llaman enfermedades emergentes y reemergentes, y siempre hay posibilidades de una pandemia por un nuevo virus, como vimos con el coronavirus. Pero por mucho, la siguiente pandemia que tarde o temprano va a ocurrir deberá ser con muy alta probabilidad de influenza o de otro coronavirus. Entonces, hay otros muchos patógenos que pueden entrar en el ser humano, pero la transmisión generalmente se puede limitar a través de medidas higiénicas, lo cual ha sido muy difícil con COVID-19, que a veces ni con la higiene lo detienes. Como ya sabemos, el virus de COVID-19 nos va a acabar infectando pues prácticamente a todos. Entonces, sí, no hay que caer en pánico, como dices, son cosas de la nueva realidad, es un mundo cada vez más globalizado, el calentamiento global, enfermedades que están saliendo de sus nichos habituales, el ser humano está inmiscuido cada vez más en los ambientes de los animales, y eso nos da facilidad para que muchas enfermedades como la viruela del mono, que estaban circunscritas, pues pasen de repente ante una oportunidad al ser humano. Pero la posibilidad de que desarrollen una gran pandemia de gran calado como una de influenza o coronavirus es baja. Sin duda tenemos que invertir más en salud, tener mejores terapias intensivas, estar mejor preparados para la siguiente pandemia que habrá de ocurrir tarde o temprano, pero lo más probable es que sea ya sea de influenza o de coronavirus. A ver, ¿podría volver a explicar eso? Porque le están preguntando al respecto, doctor. Sí, mira, hay muchas enfermedades que se llaman emergentes y reemergentes, que están viniendo de los animales al ser humano, pero que de alguna manera se limitan con relativa facilidad con cuestiones, por ejemplo, higiénicas, o en el caso de que la viruela se desarrollara, hay una vacuna muy eficaz para evitarlo. Pero hay otras enfermedades que se transmiten por el aire y que no se pueden limitar fácilmente ni con medidas higiénicas, como es el caso de la influenza o del coronavirus. Por eso la siguiente pandemia lo más probable es que vuelva a ser o de influenza o de coronavirus. Otras muchas enfermedades, por ejemplo, que se transmiten por hacinamiento, por vectores animales o por un contacto muy estrecho, se pueden limitar con medidas higiénicas. No así, por ejemplo, las enfermedades de transmisión aérea sencilla como puede ser COVID o influenza. Entonces, siempre vamos a ver enfermedades nuevas y siempre existe el potencial de desarrollarse una pandemia de alguna otra enfermedad, pero la verdad es que la siguiente pandemia, lo más probable es que vuelva a ser una pandemia de coronavirus o bien de influenza con más probabilidad. A ver, en relación a eso que usted dice, porque usted ha sido reconocido por el extraordinario manejo que hizo cuando, pues ya no sé si fue epidemia o pandemia de la influenza, al menos aquí en México. Le están preguntando, existe, así como, perdón, la pregunta es diferente, dice, así como existe un antídoto contra la influenza, ¿ya existe alguno contra el coronavirus? Es interesante la pregunta, ¿eh? Sí, mira, hay un medicamento, todos recordarán, contra la influenza, que es el Tamiflu o también conocido genéricamente como Celtamivir, que si tú lo inicias muy temprano, se evita la complicación de la enfermedad con una alta proporción. Para el coronavirus hay varias opciones que por desgracia no están en México, pero uno de ellos es un medicamento antiviral, que es el Nirmetralvir Ritonavir. Bueno, parece trabalenguas, pero es el medicamento, el Paxlovid de Pfizer. Es un buen medicamento y te protege como en un 70% de complicaciones en caso de que tengas alta probabilidad de complicarte. Por ejemplo, si tienes sobrepeso, mucho sobrepeso o diabetes, se te puede dar eso.
y con eso no se reduce mucho la posibilidad de que te compliques. Para la siguiente pandemia seguramente tendremos que tener una reserva nacional o una manera de adquirir eso de manera rápida. Ahora pues ya el daño está hecho y sin duda que sería bueno tenerlo, pero ese es el antídoto, es más bien un medicamento antiviral o hay medicamentos monoclonales. Hay varias opciones que se están desarrollando y que seguramente para la siguiente pandemia podríamos tenerlos disponibles. Oiga, pero las autoridades de salud en México están tomando acciones preventivas y, por ejemplo, bueno, se me ocurre, están solicitando este antiviral de los laboratorios Pfizer o pues ni siquiera consideran esta posibilidad. Mira, ese es un medicamento que apenas se acaba de desarrollar en el 2021 y Pfizer prácticamente toda su producción la limitó a los países que ya tenían contrato con ellos, hasta donde yo sé. Por ejemplo, en los Estados Unidos compraron decenas de millones de dosis y ahora lo que está haciendo Pfizer es ponerlo a disposición de otros países, sus productos de países de escasos recursos, pero el desarrollo va a tomar tiempo, Oscar Mario. Seguramente pues esto nos agarró con los dedos en la puerta. Para la pandemia actual no lo vamos a tener. En México ya está autorizado su uso, pero no. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Cómo se llama otra vez? Paxlovid, Paxlovid. Paxlovid, ese es del laboratorio Pfizer. Hay algunos otros medicamentos antivirales, como el Remdesivir, que probablemente recuerden que se pone por la vena, pero la ventaja del Paxlovid, o hay otro medicamento que es el Molnupiravir de Merck, es que se pueden tomar, y lo puedes tomar no cuando estés ya grave, sino que se da en las condiciones en las que pues, la persona está todavía en buenas condiciones, pero dices, esta persona por su edad avanzada, porque tiene tales condiciones, se puede poner grave, y se lo das en ese momento, y entonces se evita que se ponga grave y que se hospitalice y se muera. Es una buena opción que seguramente pues vamos a tener que tener disponible para siguientes pandemias, porque pues en esta ya, como te decía, el daño está en buena parte ya hecho. Bueno, entonces, a manera de resumen, y gracias, doctor, en un minutito y medio que nos queda, en relación a la viruela del mono y a la hepatitis ABC, etcétera, pues no hay que preocuparse tanto. Al parecer se están ocupando y están adoptando acciones preventivas para evitar se convierta en una epidemia o pandemia. En el caso de la influenza, el antídoto es el Tamiflu, sigue funcionando. Nos tenemos que seguir vacunando cada año contra la influenza, doctor, usted como expertísimo que es. Sí, absolutamente. Eso es igual que la vacuna del coronavirus, no te evita que te enfermes, pero te evita que te pongas grave y que te mueras. Oiga, rapidísimo, rapidísimo, porque tenemos un minutito. Dice, ¿cuántos refuerzos convienen contra COVID-19? ¿2, 3 o dicen hasta 4? Un refuerzo para todos, de manera que ya debiéramos de tener 3 dosis la mayoría. Y las personas de edad avanzada, de hecho los CDC piden a partir de los 50 años 2 refuerzos, o sea 4 dosis totales. 4 dosis totales. Oiga, entonces cada año ya tenemos que vivir con las vacunas contra COVID-19. Eso quiere decir que el gobierno mexicano, las autoridades de salud, tienen que comenzar con la vacunación contra COVID-19, pues ahora que comience el frío a finales de año. Sí, claro, y seguir desarrollando como la influenza, patria, que como influenza ayudará para eso. Pero ya la influenza empata con las vacunas contra la influenza, que es exactamente. Sí, van a empatar influenza y coronavirus casi seguramente. De hecho, ya están empatando, Oscar Mario. Cada año tenemos que vacunarnos contra las 2. Casi seguramente sí. Bien, doctor. Siempre es un gustazo, platicar con usted y con enorme gratitud. Sí, con mucho gusto, Oscar Mario. Gracias. El doctor Alejandro Macías. Bueno.